Hemos invitado hoy a Gustavo Barbarán para que nos ayude a mirar en perspectiva un poco estos 41 años de democracia que en el 30 de octubre de 1983 consagraba a Raúl Alfonsín como presidente de la República, y a 41 años queremos ver si nos ayuda a ver cuáles son las deudas de la democracia. Hemos hablado en muchas oportunidades de aquel eslogan que quedó casi, digamos, identificado con esa elección, que es: con la democracia se come, se cura y se educa. Vamos a ver si esto finalmente se ha cumplido. Así que, Gustavo, gracias por estar aquí, por ayudarnos a mirar un poco estos 41 Mira, años de democracia. Si se hubiera cumplido, tal vez no estuviera Milei, ¿no? Porque yo creo que la irrupción de Milei, no tanto como hombre providencial, como el hombre del destino, diría George Bernard Shaw o Enrique Paró Pereira refiriéndose a Perón, sino que más bien actuó como un catalizador. Porque evidentemente es muy importante que un presidente sepa economía y mucho, pero también necesita conocer de historia, de geografía, de geopolítica, cultura general, prendas que hasta ahora Milei no ha exhibido. Pero esa es otra historia. Yo querría hacer una... Vos entendés que es, digamos, una suerte de presidente catárquico. Sí, totalmente. Que ha hecho un catarsis, digamos. Totalmente. Y esta pérdida de apoyo popular que viene aumentando levemente, pero va aumentando el descontento, porque obviamente la gente que lo votó tenía más esperanza en que realmente la casta iba a pagar la fiesta. Y no solamente no es así, sino que a la casta se la necesita, porque también es así. Además, fue la casta la que le permitió que las leyes que le han aprobado, claro, se aprueben en el Congreso, ¿no? Sí, porque pero el eso, problema es más profundo. Es más profundo, y yo acá me animaría a hacer esta referencia histórica salteña. En el año 1979, un grupo de personas que estábamos comprometidos con la política en distintos partidos, decidimos constituir la Peña Martín Güemes. Esa Peña Martín Güemes funcionó hasta después de las Malvinas, y consistía en una reunión, me parece que era mensual o bimensual, donde traíamos a un orador, y después de esa disertación se armaba un debate. Los oradores fueron Raúl Alfonsín, Rogelio Frigerio, Deolindo Vittel, todo lo más graneado de la dirigencia política de entonces pasó por Salta. ¿Y quiénes estaban en esa peña? Recordanos, Gustavo. Y no, muchos. No todos, pero... Y por ejemplo, referentes de todos los sectores sí, políticos. Por ejemplo, el peronismo, recuerdo a Suri Borelli, a José Sili, Marcelo López Arias, Manuel Pesci. Después había gente de la democracia cristiana como el otro Sili, Pichana Arias, Roberto Cachambi. Del MID estábamos Altuna, Chávez Díaz, De Cavi, yo, mis hermanos. Del Partido Comunista, el Loro Basalo, Juancito Benacchio. Era bien variopinto, tanto que no sabemos cómo iba a ser la reacción del gobierno provincial militar de Ulloa entonces. Pero pudimos hacerlo, y eso permitió, y esto te pinta lo que somos, eso permitió que cuando después de las Malvinas se largara el proceso de redemocratización, se constituyó la multipartidaria. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, y claro. La multipartidaria, ¿cuál estaba? El MID, el radicalismo, el peronismo, la democracia cristiana, el partido intransigente. La misma representación, más o menos. Sí. Y con una gran ventaja, es que habíamos estado 3 años, no voy a decir bajo la sombra, porque esas reuniones se hacían públicamente, la Confiteria Bolillón, que era de Oscar Chávez Díaz, que era del MID. O sea, no había clandestinidad. No había clandestinidad, al contrario, lo queríamos hacer así de cara a la sociedad.
Obviamente algunos oradores eran más resistidos que otros. Por ejemplo, Fernando Nadra, cuando vino. Y la cuestión es que cuando logramos armar más o menos la cuestión electoral en Salta y el lanzamiento del proceso electoral, nos desconocimos. Cada cual salió por su lado y que venga lo que venga. Digamos, y no quedaron bases de eso, digamos, porque ¿qué pensaba? Inmediatamente te escuchaba en esa diversidad y pensaba, digamos... Nostalgia quedó. Sí, pero... Nostalgia, nada más que nostalgia. No salieron bases, digamos, ni programáticas, ni ideas pero, generales como para pero aplicar. habían coincidencias enormes, habían coincidencias porque emitíamos documentos. Ahora, Gustavo, en este caso... no, pero ¿por qué? Discúlpame, ¿por qué traigo la referencia? A esto de la tolerancia. Sí, claro. Porque, digamos, sin un marco de tolerancia eso era imposible. Totalmente. ¿Qué es lo que nos está faltando hoy, no? Pero sí, seguimos con la confrontación de la política agonal versus la política arquitectónica, y a mí no me llama la atención. En el MID siempre dijimos que el populismo liberal era la otra cara del populismo kirchnerista, por decirlo, ¿no? Porque en definitiva abrevan los dos en la dupla Chantal Mouffe. Es decir, todo ese cuerpo de ideas que le metieron al kirchnerismo lo está repitiendo este hombre. Cada vez se parece más Milei a Cristina Kirchner, digamos, por lo menos en actitudes y en algunas cosas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es decir, que aquello de que los opuestos se terminan uniendo, digamos, ¿no? Dos caras de la misma moneda. Dos caras de la misma moneda. O sea que a mí lo que más me asusta en esto es cómo este hombre está dilapidando sus votos. Porque hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo entiende, pues cualquiera tendría que haber hecho lo que él ha hecho. Organizar la macroeconomía no es cosa fácil ni hacerlo en 2 días ni en un año. Pero para eso necesitas hacerte ayudar, no controvertir. Bueno, muchos dicen es fulbito para la tribuna. Bastante de eso hay. Pero a mí me preocupa lo siguiente, y además esto lo tengo escrito y publicado. En la Argentina hubieron 3 grandes momentos históricos en el siglo XX. La incorporación de las clases medias, incluso primera generación o segunda generación de inmigrantes, al proceso político con la ley San Peña y de la mano del radicalismo, reivindicando la república. Después el proceso histórico de Perón, que incorpora al proceso político argentino a los trabajadores, con la consigna de la justicia social. El tercer gran momento histórico que falló porque lo golpearon, incluso con la complicidad radical y peronista, fue el de Frondizi. El desarrollo no se concretó de la manera como lo concretó México con López Michelsen, Brasil con Juscelino Kubitschek. Frondizi no lo pudo hacer. Entonces, nosotros hablamos de la democracia, pero no es solamente democracia nuestro déficit. La ecuación argentina tiene esas 3 patas: república, justicia social y desarrollo. Por eso yo sostengo que en la medida en que no haya un grupo de personas, un grupo político, que abandone toda la hojarasca y piense en función de esta síntesis, la Argentina no va a salir. Ahora, ¿entendés que hay puntos de encuentro, Gustavo? Que hay posibilidades de puntos de encuentro, digamos, en estos niveles de intolerancia que estamos viviendo, que no se ha visto mucho? Sí, claro que los hay, pero tal vez por una reflexión políticamente incorrecta mía. Porque ahora todo el mundo se da cuenta que siempre fuimos liberales en lo económico. Yo digo así de una manera retórica, de decirlo en primera plural, porque yo no me incluyo. Yo soy un desarrollista, es decir, un heterodoxo. En consecuencia tengo una incompatibilidad genética con el liberalismo,
Pero tal parece que dentro del radicalismo y dentro del peronismo, ni qué decir del partido de Macri, son todos liberales. ¿Y esto está mal o está bien? Está muy bien, porque ahora ya nadie va a poder denostar a una persona que sostiene la ortodoxia liberal económica como facho, vende patria, esa típica cultura del kirchnerismo y de las izquierdas. Ya no se puede decir eso, porque hay una changada que sostiene eso y es tan maleva como la cámpora. Lo hemos visto en la reunión de Parque Lezama cuando... Sí, claro. Sí, bueno, tan maleva como la cámpora. Entonces ya esto es una manera de sincerar. ¿Qué está faltando? Y bueno, los que pensamos de otra manera, que nos organicemos y digamos, está bien, ustedes sostienen estas políticas. Evidentemente no es lo mismo lo que propone Milei que lo que propone Melconian o Orlando Ferreres o Carlos Rodríguez, que era el mentor de Milei y que ahora ya está tan separado. Salir del estado pendular. Y la síntesis, pero no es solamente lo económico, porque hasta Frondizi mismo en su momento aplicó un ajuste brutal cuando, bueno, no tan brutal como cuando asumió el gobierno, porque lo tenía que hacer y por eso lo tuvo Álvaro Alzogaray de ministro de Economía un tiempo. Ahora, Gustavo, ¿cómo puede ser que hemos visto ejemplaridad, digamos, cívica como la de Uruguay en estas últimas elecciones? Vemos ejemplaridad cívica en Chile, que pasa de gobierno de derecha a de izquierda, en este momento gobierna, digamos, el Partido Comunista, nada más y nada menos, y tiene niveles de tolerancia y costumbres cívicas que son envidiables. ¿Qué nos pasó? Pero además, a ver, y en todo este esquema, deduzco esto que vos estás diciendo, en ninguno de todos esos países, mientras gobernó la izquierda, se plantearon que la emisión no provocaba, por ejemplo, inflación o los déficits fiscales que se cuidan como nunca. El ejemplo de Perú, que pasa de crisis políticas tremendas con el mismo presidente del Banco Central y con inflaciones muy bajas. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer comparaciones? No, por lo pronto, no creo que sean todos casos asimilables. Por lo pronto, el Chile que llamó la atención, que fue el Chile de la concertación, demócratas, cristianos y socialistas, aplicaba recetas ortodoxas en la economía, que las venía heredando de Pinochet. ¿Dónde se hace el crack ahora? Cuando Boric se da cuenta que el Partido Comunista le está marcando la cancha para las políticas socialdemócratas que él quiere hacer en materia económica. Uruguay es un caso distinto. Pues yo no creo que la izquierda uruguaya llegue al extremo de plantear lo que se planteó. Bueno, acá ni siquiera diríamos que la política económica de los largos años de kirchnerismo haya sido una cosa bien reflexionada, ¿no? Porque el componente geopolítico no estuvo presente. No son casos asimilables, más bien creo que hay crisis en todos lados. Mirá Bolivia. Sí, claro. Mirá Bolivia. Gustavo, sos, digamos, mirando hacia el futuro y en el marco, digamos, de lo que se supone que la democracia nos deja, digamos, como camino hacia adelante y de lo que está pasando en muchos lugares del mundo con estos, digamos, fenómenos disruptivos, ¿no? Como el que tenemos aquí, como Trump en Estados Unidos y algunos otros ejemplos. ¿Tenés una mirada más pesimista que optimista o al revés con el futuro? Lo que pasa es que yo no ideologizo. Eso es muy propio del pensamiento socialdemócrata y de allí hacia más la izquierda, de calificar ultraderecha y ese tipo de cosas. Son salidas nacionales que cada uno las maneja como puede. Yo no creo que sean totalmente asimilables Orbán que Giorgia Meloni o Marine Le Pen. No creo. Como tampoco creo que se las pueda descalificar a todos esos personajes como de ultraderecha. Resulta que Marine Le Pen está apoyando el aborto en Francia, entonces ¿de qué ultraderecha me hablo?
Entonces hay que... Sí, Giorgia Meloni, que se diferencia mucho de todos ellos. Sí, ¿no? sí, sí. Y dentro de su país que no la llevan fácil. Si tuvieras, digamos, si te pusieras un delantal de médico y tuvieras que diagnosticar el estado de salud de la democracia argentina, ¿qué diagnosticarías? Sin delantal, dirías, acuéstese en el diván y diría, este es un esquizofrénico. Gustavo, te agradezco haber venido, ha sido muy amable. No, Muchas gracias, hasta cualquier momento. Seguimos pensando estos 41 años de democracia en el próximo bloque, ya volvemos.